Hola, bienvenidos. Para esta ocasión quiero hablar de un tema técnico. A veces se habla de temas técnicos en estos videos y a veces de temas no tanto técnicos, sino más al alcance de todos nosotros los que tenemos una inteligencia no tan brillante. Pero en esta ocasión quiero hablar de un tema técnico que aparece a casi todas las personas que quieren hacer matemáticas con rigurosidad. Aquí entonces hay que distinguir lo que vamos a denominar una serie de matemáticas, de prácticas de las matemáticas intuitivas, no formalizadas, unas matemáticas que vamos a denominar informales. Estas matemáticas son el origen, de aquí surge, de las intuiciones que obtenemos en la práctica matemática informal, surgen las nociones que vamos a construir para poder desarrollar una matemática formalizada, una matemática que se va a proponer como rigurosa y sistemática. Aquí hay que recordar que la idea de rigor significa no otra cosa que hacer claros todos los supuestos de los que se parte. Cuando nosotros generamos una axiomática para alguna rama de las matemáticas, estamos siendo rigurosos porque estamos estableciendo todos los supuestos que creemos necesarios para poder obtener los resultados de esa parte de las matemáticas en particular. Cuando hacemos matemáticas informales, generalmente dejamos mucho en la sombra los supuestos de los que partimos, las hipótesis que utilizamos para poder llevar a cabo las operaciones que estamos realizando. Como las estamos realizando y como llegamos a un resultado final, lo que finalmente construimos en las matemáticas informales son lo que desde un punto de vista lógico, de acuerdo con Tarski, se denomina un modelo. Hay una distinción entre lo que es un modelo, que es algo que operativamente funciona, que nosotros construimos y que vemos en funciones. Puede ser un motor. Si nosotros tenemos una serie de instrucciones para construir un motor, pues construimos el motor, se vuelve operativo. Si nosotros tenemos una serie de instrucciones para resolver una ecuación diferencial y estas la resuelven, pues tenemos un modelo, es operativo, funciona. Pero quizá no tengamos una axiomática, es decir, quizá no sepamos cuáles son las condiciones, los límites de funcionamiento de ese modelo. Cuando se rompen nuestras hipótesis y ya estamos en un lugar donde pues las cosas no parecen funcionar muy bien, donde por decir algo nuestros motores dejan de funcionar o nuestras funciones ya no son derivables. Es ahí cuando entra el momento crítico de introducción de los formalismos, cuando tras razonar sobre lo que hemos hecho, tras volver sobre lo que ya hemos cavilado, encontramos cuáles son sus límites. A eso, al tratar de encontrar límites, le denominamos crítica matemática. La crítica matemática es el ejercicio de encontrar límites a nuestra actividad matemática informal. La matemática formal es ya cuando nosotros damos forma a una materia. Aquí estamos hablando pues de un concepto nociológico. Cuando pasamos de las matemáticas informales a las matemáticas formales, estamos haciendo una nociología particular de las matemáticas, dándole forma a esa materia informal que ya tenemos ahí, que es el resultado de una práctica matemática que a veces funciona, pero que a veces no funciona, que en la que nuestras afirmaciones no son tan firmes como podamos creerlo. Las afirmaciones realmente rigurosas serán el resultado de un proceso crítico. ¿Qué hacemos en un proceso crítico? Pues analizamos las demostraciones de las afirmaciones matemáticas. Convengamos en decir que hacemos matemáticas no solamente cuando resolvemos una ecuación, sino cuando tratamos de hacer una afirmación generalizadora a partir del procedimiento que utilizamos para resolver, digamos, una ecuación diferencial, una ecuación algebraica, para invertir una matriz. Cuando hacemos todo este tipo de operaciones prácticas, lo hacemos con un modelo en particular, pero cuando tratamos de generalizarlo, es decir, cuando tratamos de encontrar de manera abstracta una afirmación ya general, pues ya necesitamos, bueno, hacer crítica de nuestro proceder, hacer la crítica de nuestras demostraciones, hacer la crítica de nuestros conceptos, y entonces ya pasamos a la matemática formalizada. De esta manera, nos dijo Lakatos,
en pruebas y refutaciones, la lógica del descubrimiento matemático, es como se va desarrollando el conocimiento matemático. En particular, cuando queremos hablar de algo llamado topología, lo primero que nos debemos de preguntar es de qué matemáticas informales surge la topología, qué conceptos quiere formalizar, generalizar, qué conceptos quiere formalizar y generalizar lo que denominamos una topología. Bueno, la topología surge del análisis, de los conceptos básicos del análisis matemático, y el análisis matemático es un intento crítico de formalizar el cálculo. ¿Cuáles son los conceptos que se quieren formalizar? En particular, los conceptos de cercanía, de estar junto a, de contención, y por lo tanto vamos a necesitar un desarrollo de la teoría de conjuntos, un desarrollo crítico de la teoría de conjuntos para poder formalizar los conceptos básicos del cálculo. Recordemos que Bertrand Russell, Principio de Matemática, no es otra cosa que un libro de cálculo, un libro de análisis matemático, que no llega a ser un libro de topología porque Bertrand Russell no cree en la teoría de conjuntos. La topología surge de la teoría de conjuntos, es una forma de teoría de conjuntos. Nosotros recordamos que para tener un espacio topológico necesitamos una pareja. Este es ya el concepto formalizado de las ideas del análisis, en particular de la idea de cercanía, de contención, las ideas básicas que se utilizan en el cálculo y que vamos a reencontrar en todas las ramas de la matemática, aunque a veces ya no hagamos el análisis crítico. Mostraré ahora algunos libros donde se usan los conceptos topológicos para trabajar algunas ramas particulares. Entonces, nosotros deberemos distinguir entre una topología general, una topología pues general, que trata de los conceptos generales, que son la conexidad, la compacidad, esos conceptos del análisis. Ahorita no me acordé de más, por eso no les dije más. Me acordé de la conexidad, de cómo los espacios son conexos, de cómo los espacios son finitos o compactos, y así sucesivamente. Entonces, esa es la idea básica que debemos de establecer cuando hablamos de la topología, una distinción, topología general y topologías particulares. Nosotros encontraremos topologías tanto en las ecuaciones diferenciales, en el análisis funcional, en el cálculo de variaciones, en todo tipo de actividades matemáticas encontraremos la topología, porque precisamente esa es la idea de construirla como una abstracción. Aparecerá en todos lados. Recordemos pues, un espacio topológico es un par, uno es un conjunto y otro es una familia de subconjuntos de ese conjunto. Tenemos un conjunto de 3 fichas, por poner un ejemplo. ¿Cuáles son sus subconjuntos? Tenemos 3 fichitas. Pues tenemos los conjuntos que forma cada una de las fichitas. Digamos, el conjunto que contiene la ficha 1, el conjunto que contiene la ficha 2, el conjunto que contiene la ficha 3, primeros 3 conjuntos, luego vienen los conjuntos que se forman de a 2 en 2, de estos tenemos otros 3, el que tiene la fichita 1, 2, 1, 3, luego los que pueden tener fichita 1, 1, si es que lo aceptamos repetición, pero generalmente no se acepta que se repitan, entonces tenemos nada más 2 subconjuntos de 2 elementos, 1, 2, y 1, 3, y 3, 2, perdón, tenemos los 3. Y tenemos, por supuesto, el conjunto de los 3, que es como quien dice todo el conjunto. Entonces, con esos elementos formamos una topología. ¿Qué le vamos a pedir? Le vamos a pedir a la topología que incluya al conjunto del que se genera. Si tenemos el conjunto A debe estar incluido en la topología. Pedimos que bajo uniones infinitas se contengan todas en la topología, que sea cerrado el conjunto o la topología es cerrada bajo uniones infinitas de sus subconjuntos, y luego pedimos que sea cerrado bajo intersecciones finitas y debe de contener el vacío. Esa es una de las axiomáticas de la teoría de conjuntos más común, que se debe a Felix Hausdorff. Hay otras que se llaman, hay varias que son en algunos casos equivalentes, en algunos casos no son equivalentes. Recuerdo en este momento la famosa topología, la famosa definición axiomática de topología con ayuda del concepto de clausura, que se debe a Sierpinski. Y bueno, aquí empiezo a presentar algunos libros que yo he frecuentado de topología. No soy
un estudioso de esa ardua materia que es la topología, pero como me comenté al principio, debido a que es una de los conceptos madre, por utilizar una de las terminologías de Bourbaki, uno de los conceptos madre de las matemáticas, pues resulta que la topología es algo que todos los que practicamos matemáticas, en general la humanidad matemática, debe de tener nociones básicas de topología. E incluso gente que no trabaja matemáticas, cuando quiere matematizar algo o quiere formalizar algunos conceptos, hace bien en conocer la topología, como lo demuestra ese libro de Tarski maravilloso, Lógica, Lenguaje y Metalenguaje, creo que se llama así ese libro de Tarski, si no luego les platico sobre ese. Ahora quiero presentar algunos, Lógica Semántica y Metamatemática, así se llama. Lógica Semántica y Metamatemática de Alfred Tarski, así se llama ese conjunto. Ahí viene una formalización de los espacios topológicos desde un punto de vista lógico y que los equipara con álgebras de proposiciones. Bien, vamos pues a presentar algunos de sus libros. Como les digo, no son los mejores. Algunos consideran que en estas presentaciones de libros de topología debe ir el Munkres, porque es un libro que se lleva mucho. Pues no, yo no encontré ese libro particularmente interesante de leer. Uno busca los libros, a veces los profesores recomiendan algunos, pero uno debe de ir a través de esa selva de libros y encontrar los que resultan, bueno, los que le resultan a uno útiles, útiles para lo que sea en lo que uno esté trabajando. Si uno trabaja ecuaciones diferenciales, necesitará saber qué topologías pueden funcionar. Si uno trabaja operadores diferenciales, bueno, etcétera, lo que se trabaje. Bueno, voy a presentar unos que me resultaron particularmente interesantes cuando tuve que saber algo de topología, algo, no mucho, pero algo. El primero que me resultó muy, muy agradable de leer es Topología General, de Václav Sierpinski. Es un libro, bueno, algunos lo consideran ilegible, me consta. Algunos me han dicho que es un libro difícil de leer porque comienza con los espacios de Frechet, pero resulta que los espacios de Frechet son muy interesantes, muy útiles para quien se dedica al cálculo de variaciones. Bien, entonces con eso empieza. Él también utiliza la axiomática de las clausuras para definir las topologías. Y luego nos va a definir todos los conceptos básicos de la topología. Entonces aquí este es un buen libro. Si lo encuentran, cómprenlo. A algunos se les hará difícil de leer, a otros quizá no. Es de topología general, por eso se llama así, topología general. Trata en general de esos conceptos y aquí puedo decirles algunos más. Como conceptos generales, aquí nos maneja los espacios métricos, la completud de los espacios, pues la completud de los espacios es que sean cerrados bajo operaciones infinitas, la compacidad, las normalidades espaciales, la transfinitud, lo que llama conjuntos bicompactos es lo que hoy se llama conjuntos compactos. A veces cambia la notación, se llamaba antes a los conjuntos compactos, conjuntos bicompactos. Recordemos que es un conjunto compacto, es un conjunto en el que dada una secuencia infinita podemos encontrar, tenemos un conjunto, digamos la recta. En esa recta definimos una secuencia, la recta real, definimos una secuencia infinita de números. Elegimos una subsecuencia utilizando, digamos, el axioma de elección y esa subsecuencia es convergente. Entonces diríamos que ese espacio, en este caso la recta, es compacto. Y así sucesivamente. O también se dice, cuando dado un espacio es compacto, si podemos encontrar, dada una cubierta del espacio, lo cubrimos con otros conjuntos, una subcubierta finita. Bien, también tengo este otro de topología general todavía. Se llama Topología General Moderna de Nagata. Este es un libro que, bueno, también me gustó mucho cuando lo ojeé. Leí algunos de sus capítulos. Me gusta leer algunos capítulos de los libros para confirmar algunos de mis prejuicios. Por ejemplo, leí lo que se llama espacios compactos y tópicos relacionados porque me pareció una exposición bastante clara. Allí donde otros libros me dejaban en la perplejidad, y puedo recordar que cuando leí el Munkers me dejó en la perplejidad, todo lo que decía no le entendía nada. Espacios paracompactos, espacios metrizables y tópicos relacionados con mapeos.
Este también es un buen libro, aunque quizá a algunos se les haga difícil o que los temas no son los que les preguntan en sus cursos de topología general. Hay otro de topología general, este sí es muy, muy interesante, en la topología general de Adalberto García Maínez y Ángel Tamaris Mascarúa. Este sí es un buen libro grueso, trae muchos tópicos y concluye con una introducción a lo que para algunos es lo que es el epítome de la topología, que es la topología algebraica. La topología general no es topología algebraica. La topología algebraica es el uso de los conceptos de la teoría de grupos para tratar cuestiones topológicas. Nosotros, esa es la idea de Poincaré. La idea de Poincaré de asignar a un grupo a un espacio. ¿Cómo asigna un grupo a un espacio? Pues con ayuda de curvas. Todos recordamos aquella discusión en los fundamentos de la geometría cuando Helmholtz introduce su famoso axioma de movilidad. Pues bien, el axioma de movilidad de Helmholtz se puede formalizar con la ayuda de las homologías de Poincaré, introduciendo curvas en el espacio para ver cómo es ese espacio. Trazamos dos puntos en el espacio, trazamos curvas. Si la curva preserva tales o cuales propiedades, diremos tales o cuales cosas del espacio subyacente. Esa es más o menos la idea de topología que a veces nos venden. La topología como topología algebraica. En este libro de Tamaris y Mascarúa, me parece que termina con eso, con algunas ideas de la topología algebraica. Bien, pero es un buen libro de topología general. Hay otro que este es más común, la introducción a la topología general de Helen Cullen. Este libro también es un buen libro. Cuando lo leí me pareció bien. La estructura topológica general, se titula el primer capítulo, nos da las relaciones básicas de Hausdorff relativas a vecindades. Generación de espacios, axiomas de separación, conexidad, compacidad y homotopía. Este sí concluye con la cuestión o con el concepto general de homotopía. No se puede reducir la topología a uno de sus conceptos. La topología algebraica, utiliza de manera central el concepto de homotopía, pero no podemos reducirlo a eso, la topología. La topología es general y la topología también es particular. La topología general trata de esos conceptos generales: compacidad, metrizabilidad de los espacios, compacidad, etcétera. Y no podemos reducirla a uno de sus conceptos, que sería en este caso la homotopía. Pero, por supuesto, hay libros que tratan específicamente de eso. Aquí seleccioné dos que me parecen muy, muy interesantes. Este se llama Teoría de las homologías de Hilton y Wiley. Aquí está, Teoría de las homologías de Hilton y Wiley. Es un libro de 1960. Aquí pueden ver el título, Teoría de las homologías. A veces, cuando comienzan los libros, comienzan siempre de una manera un tanto abstracta. Este no comienza así, comienza con la topología de los poliedros. Nos interesa siempre hablar de los poliedros a partir de lo que se denomina simplejos rectilíneos. Y eso es con lo que va a comenzar ahí. Se puede analizar el espacio, así como se puede analizar con curvas, se puede analizar con poliedros que lo llenen, y con ellos se puede construir la homología de las superficies. Las superficies tienen un esqueleto poliédrico. Las superficies tienen un esqueleto de polígonos, las superficies. Y los espacios, los volúmenes, tienen un esqueleto poliédrico. Podemos llenarlos de poliedros. Aquella gran idea de de embaldosar un espacio, un plano, con figuras que no generen regularidades, la gran idea de Penrose. Y aquí tengo uno último, que este es el que me ha resultado más útil en mi trabajo, al menos en mi idea de tratar de comprender de qué se trata algunas cosas, el electromagnetismo, las masas rotantes, etc. Este es el libro de Norman Steenrod, La topología de los haces fibrados. Nos podemos imaginar un haz fibrado, yo siempre me lo he imaginado así, por eso se me hace muy sencillo, como un punto
del que brotan muchas fibras, como una raíz. Tenemos el tronco del árbol, salen todas las raíces. Esa es la idea que siempre he tenido de un espacio fibrado, un punto con un montón de cositas que le salen. Y efectivamente, lo podemos imaginar así, aunque en forma abstracta, pues también está sujeto a axiomas. Cuando ya somos críticos respecto a nuestras ideas, las formalizamos, pero no debemos hacer un fetiche de la formalización. De donde surgen todas estas cosas es de nuestra práctica matemática informal. Por eso hablé tanto al principio de ello, porque a veces las matemáticas más avanzadas, más formalizadas, más abstractas, surgen de ideas que ya tenemos a nuestro alrededor, de nuestra práctica matemática cotidiana. No se vayan muy lejos. Gracias.